Quiero ver si me permite ver esto. Muy bien. Aquí tenemos nosotros un ejercicio de maximización. ¿Qué ejercicio es este? Es el primer ejercicio que vimos cuando resolvimos el método gráfico. ¿Sí? Fue el ejercicio que vimos en la clase anterior, en el que vimos cómo se resolvía utilizando el método gráfico. La función objetivo en este caso era que z era igual a 40x más 50y, y las restricciones que tenía eran dos. En este caso está la restricción x más 2y menor o igual que 60, y la restricción 4x más 2y menor o igual que 120, ¿verdad? Y las dos restricciones de no negatividad, que lo que hacen es decir, dar a entender que tenemos que encontrar solo valores positivos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, primero que nada, tenemos que tomar las restricciones y convertirlas en ecuaciones de igualdad, o sea, quitar este menor o igual que y volverlo con un signo igual. Pero el método simplex a nosotros nos dice que cuando hagamos eso, tenemos que agregar una variable s, que le vamos a llamar variable de salida. En este caso la llamamos variable de salida, algunos lo llaman merma, otros lo llaman holgura, etcétera. Pero la metodología solicita que cuando nosotros hagamos el cambio de este símbolo, o sea, yo quito el menor o igual y coloco el signo igual, tengo que sumar una variable que se va a llamar S1, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender el número de la cantidad de S que tengamos? Va a depender de la cantidad de restricciones que nosotros, que tenga el ejercicio. Para este caso, como es la primera restricción, yo le voy a colocar S1 porque hago referencia que es la primera restricción. Entonces, agrego la S1 porque estoy cambiando el símbolo de menor o igual al símbolo igual, ¿sí? Entonces, para dejar bien ese S1 voy a utilizar una S que tengo por aquí, esta. Para que se entienda, porque ayer se me estaba confundiendo un estudiante con esta. A ver, creo que era 18 el tamaño, 20. Acá está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo primero que hice fue tomar la restricción, eliminar el símbolo menor o igual, cambiarlo por el símbolo igual, pero la metodología simplex me dice que cuando haga eso tengo que agregar una variable que le vamos a llamar S1. Para la siguiente restricción, que es 4x más 2y, voy a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a eliminar el símbolo menor o igual, agrego el símbolo igual y tengo que agregar la variable S2. ¿Sí? ¿Por qué es S2? Porque es la segunda restricción. Si tuviera una tercera restricción, ¿sí? O sea, otra más, entonces le elimino el símbolo de menor o igual, le agrego el igual y esta se llamaría S3. Y así sucesivamente. Si tengo 4, se llama S4. Si fuera 5, sería S5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez realizado esto, voy a pasar al paso número 1. Es despejar la función objetivo. ¿A qué se refiere despejar la función objetivo? Se refiere a tomar este valor que tengo acá de la función objetivo, ¿sí? Y tengo que dejarla igualada a 0. O sea, pasar los valores de 40x y 50y del lado de donde están la z, donde está la z, perdón. Entonces, para pasar el 40x de este lado donde está la z, tengo que seguir la regla de las ecuaciones, que si de un lado está sumando y la voy a cambiar del otro lado, pasa como restando, ¿sí? Entonces, voy a hacer exactamente eso.
Z se queda igual, porque ya está del lado izquierdo del igual. Entonces, vengo y digo, como 40 está sumando aquí, lo voy a pasar del otro lado a restar. Pues sería menos 40x. Y lo mismo va a pasar con el 50. Como el 50 está sumando aquí, lo voy a pasar del otro lado del igual. Va a pasar como menos 50y. Entonces, ¿qué va a quedar del otro lado del igual? Como no queda nada, coloco 0. ¿Sí? A eso se refiere el despejar la función objetivo. O sea, a trasladar los dos valores de la función del otro lado del igual y que acompañen a z. Solo que hay que seguir las reglas de la ecuación. ¿Sí? Entonces, una vez yo ya realicé este procedimiento, ahora lo que me toca es construir una tabla. ¿Sí? Y la tabla se construye en función, valga la redundancia, a la función objetivo y a las restricciones. Entonces vamos a comenzar. Primero veamos las columnas. Las columnas van a llevar primero el valor de z, que z hace referencia a la función objetivo. Entonces es la primera que tiene que ir. Luego van a ir las variables que tengan la función objetivo. En este caso tenemos x y y, entonces tengo que colocar x y y. ¿Qué pasaría si fuera x1, x2? Aquí sería x1 y aquí sería x2. Si hubieran más, si fuera x1, x2, x3, aquí también tendría que colocar una columna más. x1, x2, x3 y así sucesivamente. Pero como para este caso tengo dos variables, que son x y y, entonces coloco x y y. Después debo de colocar las variables de salida o las S, que como para este caso tengo dos restricciones, voy a tener dos variables S, la S1 y la S2. Entonces coloco aquí S1 y S2. La misma situación. Si tuviera más variables, más restricciones, perdón, y tuviera S3 y S4, también tendría que extender hacia la derecha la S3, la S4 y así sucesivamente. Entonces, una vez he colocado ya la función objetivo, las dos variables y las de salida, finalmente voy a colocar la columna que le voy a llamar solución, porque aquí en esta columna solución voy a tener yo los valores de optimización, o sea, de maximización o minimización, según el caso. Para este caso es de maximización. Ahora, las filas únicamente las vamos a enumerar. Para este caso voy a tener tres. La primera fila que hace referencia a la función objetivo y es la que me va a servir de guía para saber si el ejercicio ya lo terminé. Entonces, la primera siempre tiene que estar, según la regla de simplex, es la que yo tengo que utilizar y aplicar para la función objetivo. Las otras filas van a depender de la cantidad de restricciones que yo tengo. Como aquí tengo dos restricciones, entonces solo tengo dos filas. Si tuviera una restricción más, tendría que agregar la fila 4. Si fueran 5 restricciones, tendría que agregar otra fila más. ¿Sí? 2 filas más, ¿verdad? Entonces, así es como se construye la tabla. Las variables en columnas con la solución y las filas según sea la primera que es por regla y las otras según la cantidad de restricciones que tenemos. Ahora, ¿qué valores voy a llenar acá? Para la fila número 1, voy a observar la función objetivo que ya despejé, que es esta de aquí. ¿Sí? Ahora, vengo y digo, ¿qué valor tiene Z en este caso? Al lado izquierdo, ¿qué valor creen ustedes que tiene esta literal? Jóvenes, si me están poniendo atención, ¿qué valor creen ustedes? ¿Perdón? 1. 1, muy bien. ¿Alguien que no sepa por qué es 1? ¿O todos entienden por qué es 1? O todos no entienden por qué es 1. Porque en las restricciones todas son mayores a 0. Bueno, ok. Está bien. Les voy a explicar algo que explicaba yo cuando doy algún ejemplo de álgebra. Algebraicamente en una letra, cuando usted tiene una literal, se deben de cumplir 3 condiciones. O sea, una letra que está sola tiene 3 condiciones y esto siempre lo he dicho. Primero, que una letra sola, en este caso es Z, puede ser A, B, C, D, cualquiera del abecedario, tiene 3 condiciones. La primera es que tiene
un signo positivo, que aunque usted no lo escriba, se asume que la letra es positiva o el valor que tiene ahí es positivo. Segundo criterio es que siempre le acompaña un número 1, que aunque no lo escriba, siempre voy a entender que ahí va a estar el número 1. Y el tercer criterio es el exponente. En este caso el exponente también es un 1 que lo acompaña en la parte de arriba, que aunque no lo escriba, yo lo voy a entender. Entonces, partiendo de esa regla del álgebra, siempre cualquier letra que esté sola, voy a entender que su valor va a ser 1. Por esa razón, Z aquí toma el valor de 1. ¿De acuerdo? Pero muy bien para quienes dieron la respuesta. Pero esa es la razón. Ahora pasemos a X. ¿Qué valor tiene X aquí? ¿Quién lo acompaña? 40. 40. Es correcto, pero me voy a llevar de 5. 40. Menos 40, ¿sí? Entonces X aquí vale menos 40. Ahora voy a ir con Y. ¿Cuál es el valor de Y? Menos 50. Es correcto, menos 50. Ahora, pregunto, ¿será que esta función objetivo tiene alguna variable de salida? No. Pregunto, No. ¿tiene alguna de estas, una S1 o S2 acá, esta función? No. 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 Como no la tiene, entonces le voy a colocar 0 en S1 y 0 en S2, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la solución? El que está del lado derecho del igual. ¿Qué valor tiene el lado derecho del igual? 0. Entonces, aquí le coloco 0. Y así es como se llena la fila número 1, utilizando la función objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿cómo lleno la fila número 2? Vamos a utilizar la ecuación de la primera restricción, pero la que yo ya trabajé. La voy a bajar acá para que la tengamos a la mano. Entonces, la primera restricción me quedó así, con esta ecuación. Ahora, pregunto, ¿tendrá algún valor de Z esta ecuación? 0. Es correcto. 0 porque no la tiene, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será el valor que tiene X aquí? 1. 1. Es correcto, 1. ¿Cuál es el valor de Y? Más 2. 2. Correcto. Aquí sí tengo una variable S1. ¿Cuál será el valor de esa variable S1? 1 también. Es correcto, 1 porque es una letra que está sola, ¿sí? Que tenga un subíndice es distinto. ¿Tendrá una variable S2 esta ecuación? No, como no la tiene, le coloco 0. ¿Y cuál es el valor que está después del igual? 60. Muy bien, entonces lo escribo en el lado de la solución. Y yo ya llené la segunda fila. Ahora vamos a llenar la tercera fila. Para llenar la tercera fila, voy a regresar esta aquí. Y voy a bajar la segunda restricción que ya trabajé. Y repito el mismo paso. ¿Cuál es el valor? Bueno, ¿tiene valor de Z? No. ¿O no tiene? 0, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de X aquí? 4. Muy bien. ¿El valor de Y? 2. ¿S1 tendrá? 0. 0, ¿verdad? Porque no tiene. Pero sí tiene S2. 2. En este caso sería 1. 1. Es ahí donde yo les digo que se confunden. No puede ser 2, porque el número es el que se encuentra a la izquierda de la letra, es 1. O sea, el sub 2 hace referencia de que es una S distinta a la 1, ¿sí? Pero no significa que valga 2. Simplemente dice que es una S distinta a la primera. Pero el valor de esta letra siempre es 1. Eso que no los confunda, por favor. Por eso es que lo coloqué como subíndice. ¿De acuerdo? Y finalmente, el valor de la solución, que en este caso es 120. 120. Muy bien. Entonces aquí ya llenamos nosotros nuestra tabla del método simplex. Muy bien. Entonces hasta acá ya tenemos la tabla. Y con esta vamos a empezar a trabajar y vamos a seguir los pasos según las notas que tenemos aquí a la derecha. Paso número 3 dice, después de haber elaborado la tabla, la siguiente es encontrar la columna pivote. ¿Cómo lo hago? Voy a copiar la información que ya tengo acá y la voy a pegar aquí abajo, ¿sí?
Para encontrar la columna pivote, aquí dice, se selecciona en función al valor más negativo que se encuentra en la función objetivo de la fila 1. ¿Sí? Ok, entonces marco la fila 1. ¿Cuál será el valor más negativo que tengo ahí? Menos 50. Es correcto, menos 50. Entonces, como es el menos 50, yo voy a marcar esta, la voy a colocar con color naranja. Entonces, esta es mi columna pivote. ¿Sí? Creo que eso está claro. Ahora, de una vez voy a aprovechar porque sí salen preguntas, como la siguiente. ¿Qué pasaría si aquí tuviera yo también menos 50? ¿Qué voy a hacer para este caso cuando los dos valores negativos estén en dos columnas? ¿Cuál selecciono? Bueno, la primera regla de simplex es tome cualquiera de las dos filas que tenga el valor más grande. En este caso sería la fila 3 y entre 4 y 2 es esta. Entonces, como aquí está el valor más grande, tendría que tomar esta como columna pivote. Ese sería el caso número 1. ¿Sí? Ahora, caso número 2. ¿Qué pasa si aquí tengo menos 50? Pero da la casualidad que aquí también tengo 4. Y entonces resulta que este es igual, este es igual, este es igual, este es igual, este es igual y este es igual. ¿Qué hago ahí? El simplex dice, escoja cualquiera. Así de sencillo. O escoja ese o escoge este. No importa. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos criterios a considerar para el método simple. Les aseguro que el ejercicio que les voy a dejar en la tarea no tiene este criterio para no confundirlos. Es solo para que ustedes sepan a nivel general que esa sería la forma de resolverlo. Tampoco lo vamos a trabajar porque no me interesa que ustedes se enreden con esto. Solo que conozcan la generalidad del método simple. Bueno, entonces regresamos al ejercicio. Una vez establecido la columna pivote, el número 4 dice que debo de encontrar el renglón pivote o también fila pivote, como usted la quiera llamar, renglón o fila. ¿Cómo le hago? Me voy a copiar esto de aquí, lo voy a pegar aquí abajo. ¿Sí? Y entonces voy a seguir la nota de a la par. Renglón pivote dice, se toman los valores que se encuentran en la columna solución y se dividen dentro de los valores que están en la columna pivote. Solo valores que el resultado sea positivo. Si hay un valor 0, no se considera una operación. Se debe de seleccionar el resultado con el menor valor. Muy bien. ¿A qué se refiere con esto en resumen? Primero, voy a tomar los valores que tengo en la columna solución. Son 60 y 20. ¿Sí? Voy con el primero, 60. Y dice que lo tengo que dividir dentro de los valores que están dentro de la columna pivote. En este caso sería 60 dividido dentro de 2. Va a ser la primera operación que voy a hacer. Y hago lo mismo para el siguiente. El valor de la columna solución, que es 120, y la voy a dividir dentro del valor de la columna pivote, que en este caso es 2 también, ¿verdad? Y cierro paréntesis. ¿Sí? Así de sencillo. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios a considerar acá. Entonces, hago la operación. 60 dividido 2, perdón, igual 60 dividido 2, me da 30. Igual 120 dividido 2, me da 60. Y aquí dice que el resultado que tengo que tomar es el que me dé menor valor. ¿Quién es más pequeño? ¿60 o 30? 30. Entonces, por esa razón, como el 30 está aquí, esta va a ser la fila o el renglón pivote. ¿Sí? Bueno, esto está bien sencillo. Ahora, aquí vienen todas las condiciones de qué pasa si. ¿Sí? Entonces, aquí viene el primer qué pasa si. ¿Qué hubiera pasado si este hubiese sido un menos 2, por ejemplo? ¿Sí? Como que hay un positivo y aquí hay un negativo, simplemente ese no se considera. No hago esta operación y solamente hubiera trabajado con este de aquí, porque el valor obtenido era negativo. ¿Sí? Ese es el primer criterio. ¿Qué hubiera pasado si el resultado entre estos dos me hubiese dado aquí también 30, por ejemplo? ¿Sí? Aquí me dio 30 y aquí también me dio 30. La pregunta es, ¿a quién escojo?
Y aquí es donde viene lo difícil, porque simplex me hubiera dicho, va, ¿sabe qué? Tiene dos resultados iguales, muy bien. Toma el primero, asuma este, muy bien, y siga resolviendo el ejercicio hasta que encuentre una solución, ¿sí? Y seguimos trabajando. Cuando terminemos, nos hubiera dicho, regrese otra vez y en lugar de agarrar este de acá, ahora tome este de acá y vuelva a resolver todo el ejercicio. Y cuando tenga la respuesta, compara las dos. Y la que le dé la solución que está buscando, esa era. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, hace más trabajoso el ejercicio. Este es el más complicado. Les aseguro que tampoco ese es el caso para el ejercicio. Otro criterio. ¿Qué hubiera pasado si este hubiera sido menos 2 y este hubiese sido menos 60? Aquí sí se puede, no hay problema. Porque la división entre estos valores, entre menos 60 y menos 2, aquí sí nos hubiera dado un valor positivo. Entonces, para esos casos, sí se puede considerar, sí se puede hacer. Y me falta un último caso. ¿Qué hubiera pasado si este es 0? ¿Sí? Si este fuera 0, no se considera tampoco. No se considera porque tenemos un valor 0 y es lo que la regla que nos indica simplex, nos va a dar un error matemático, por lo tanto no se puede considerar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son todos los criterios, pero a nivel general, no sé si alguien está levantando la mano. Sí, yo... Dígame. ¿Qué hubiese pasado si los dos valores hubieran sido negativos? Es decir, por ejemplo, en la columna Y hubiese sido menos 2 y el otro también menos 2. O cualquier valor, pero ambos negativos. Va. Un negativo y un positivo aquí. ¿Sí? Va. Se asume que no tiene solución el ejercicio. Porque no hay forma de determinar el renglón pivote. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, volvemos al ejercicio. Y en el ejercicio nosotros tenemos el caso donde determinamos el renglón pivote. Solo para volver a repetir, tomamos el valor de la solución y se divide dentro del valor que está dentro de la columna pivote. ¿Sí? Para ambos casos. Y el resultado de la división se toma el valor más pequeño y entonces en función a eso marcamos nosotros nuestro renglón pivote. Entonces, aquí ya determinamos columna pivote y renglón pivote, ¿sí? Maestro, perdone, solo tal vez quisiera, usted me puede corregir. Entonces, cuando hay en la columna Y, cuando hay, digamos que negativo, pero en la columna solución hay también negativo, sí se puede aplicar lo que usted había dicho. Y cuando solo hay un negativo en la columna Y, aplica lo que expuso la colega Lilian Alejandra, que no tiene solución. ¿Es así la cuestión, perdone? Sí, pero es para los dos casos. Le digo, exacto. Si a la hora de hacer la división aquí, entre 62, uno de los valores es negativo, por ejemplo, el 2 es negativo, ahí no se puede porque el resultado que yo voy a obtener va a ser menos 30, o sea, va a ser negativo, entonces no considero esta operación. Exacto. ¿Sí? Y la pregunta era, ¿qué pasaba si este fuera menos 2? ¿Y qué pasaba si este era menos 2? ¿Sí? Entonces aquí hubiera sido 60 menos 2 y aquí hubiera sido 120 menos 2. Entonces no aplican porque los resultados eran menos 30 para un caso y para el otro menos 60. Entonces no tengo forma de determinar el renglón pivote. Entonces para esos casos no es aplicable. ¿Sí? Y ya, exacto. Y es lo que usted dijo que no tiene solución. Gracias, maestro. Así es. Va, muy bien. Entonces ya tenemos nosotros la columna pivote y el renglón pivote. Ahora pasemos al siguiente paso, valga la redundancia. Vamos a llevarnos esto de acá y lo vamos a pegar acá. Ahora hay que encontrar el elemento pivote. ¿Quién es el elemento pivote? Dice, el elemento pivote será el que se encuentra en la intersección de la columna y el renglón pivote. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es el elemento pivote? El que intersecta entre este y este. Sería el 2, tal vez. Es correcto, es el número 2. Vamos a marcar aquí con un color gris. ¿Sí? Este es el elemento pivote. Es el número 2 porque es el que está justamente en esa intersección. Y esto es lo que nos pide este paso. Ahora, hay dos reglas más. Primero dice que hay que convertir en 1 ese elemento pivote. O sea,
tengo que tomar este 2 y convertirlo en 1 por medio de un procedimiento matemático. Y segundo, que tengo que convertir en 0 todos los valores que estén por arriba y por abajo del elemento pivote. O sea, a este lo convierto en 1, pero también al que está arriba lo convierto en 0 y el que está abajo lo convierto en 0. Eso es lo que me pide la regla, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tengo claro eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante el método de eliminación gaussiana o el método de Gauss-Jordan. ¿Qué es eso? Para los que estudiamos ingeniería, el método de Gauss-Jordan no es más que un método de solución de ecuaciones mediante el uso de matrices. ¿Sí? Entonces, estos dos matemáticos desarrollaron un procedimiento que es, les puedo decir, en cierto modo es más sencillo que estar trabajando igualdades o métodos de eliminación, sustitución o igualación de ecuaciones para poder resolver ejercicios de ecuaciones simultáneas, pero mediante el uso de matrices. Entonces, se utiliza la misma regla en método simplex para poder resolver este ejercicio. Ustedes lo buscan o lo investigan o ven ejercicios, no es más que operaciones entre filas y valores numéricos de manera estratégica, o sea, de tal manera que las operaciones de multiplicación, suma o resta y uso de signos se trabajen para que uno logre encontrar o hacer los valores según las condiciones. Y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, aquí creo que me adelanté, a ver, sí, creo que me adelanté. Bueno, entonces, vamos a ver esto, solo voy a... Ahí está. Entonces, voy a seguir la regla. ¿Cómo se utiliza el método de Gauss-Jordan? Primero, voy a cumplir el primer criterio, que es convertir en 1 el elemento pivote. O sea, tengo que este 2 convertirlo en un número 1. Pero para hacer esa operación matemática, cuando yo realice la misma, no solamente tengo que afectar a este 2, sino voy a afectar a toda la fila donde se encuentra este número 2. Todas las operaciones que yo realice van a afectar a esta fila, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para convertir a este 2 en un número 1? Lo voy a multiplicar por su recíproco. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros vimos las fracciones en primaria y las vimos todavía en diversificado o en básicos o en la universidad algunos, se recuerdan que cuando nosotros teníamos un número entero, para este caso, si pensamos en el 2, por regla general, tiene un denominador que es 1, ¿sí? Y es válido porque si usted divide 2 dentro de 1, le da 2. Entonces ese número entero, por conveniencia, usted sabe que le puede colocar un denominador 1. ¿Sí? Y esto lo hace para cuando usted tiene alguna operación. Por ejemplo, si usted va a hacer 2 y a este 2 le va a sumar, por ejemplo, si a este 2 usted le va a sumar un medio, ¿sí? La regla de las fracciones le decía a usted que para sumar un entero con una fracción, usted tenía que hacer que este entero también tuviera un denominador. Entonces, aquí por lógica le colocaba su denominador 1, y entonces ya tenía usted los dos denominadores, encontraba un MCM, lo colocaba acá y hacía su operación matemática para la fracción, ¿sí? Entonces, por esa razón es de que a un número entero nosotros le colocamos su denominador 1. Ahora, ¿qué es el recíproco? El recíproco es darle vuelta. O sea, darle vuelta. El denominador lo convierto en el numerador y el numerador lo convierto en el denominador. O sea, el recíproco de 2 va a ser un medio. Y este número es el que voy a utilizar para multiplicar por 2, porque si yo multiplico un medio por 2, la respuesta que voy a obtener va a ser 1. Entonces, tengo que utilizar esa fracción para convertir en 1 esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a dejar marcado aquí a la izquierda la operación que yo voy a hacer. Entonces vengo, abro paréntesis y digo, voy a agarrar el valor de un medio, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por el valor del 2, sí, el 2. Pero ¿en qué fila está el 2? Dice que está en la fila 2. Entonces lo voy a hacer por la fila número 2. ¿Sí?
esta es la operación que voy a hacer yo en esta fila y la voy a dejar acá. Y lo voy a trabajar con Excel. Entonces vengo y digo, igual, tomo el valor de 1/2 y lo multiplico por el valor de la fila 2. ¿Y cuál es el primer valor que tengo aquí de la fila 2? Es 0, entonces lo marco acá y le doy Enter. Entonces hago esa misma operación hacia la derecha. ¿Sí? Y lo pego. Entonces, des en cuenta aquí cómo este 2 ya se convirtió en 1, multiplicándolo por su recíproco, que en este caso es 1/2. ¿Sí? Entonces voy a dejar acá ya con los colores, para que ustedes vean que efectivamente convertí mi elemento pivote, que la regla primero me dice convierta en 1. Muy bien, ya de 2 lo volví 1. Pero la operación no puede afectar solo a este, sino tiene que afectar a toda la fila. ¿Y cómo lo hice? Tomé todo el valor de la fila 2 y lo fui multiplicando por 1/2 en cada caso, solo que aquí lo hice con Excel. ¿Sí? Va. Algo muy importante es de que esto, cuando uno lo aprende en ingeniería, uno lo hace con papel, lápiz, y hay que estar dibujando tablas, haciendo filas, haciendo columnas, de verdad hay ejercicios que llevan hasta 3, 4, 5 hojas. La ventaja es de que aquí Excel lo podemos trabajar de un solo, y aparte nos ayuda con la ley de signos. Yo recuerdo que cuando uno hacía esto y se equivocaba en un signo, todo el ejercicio estaba malo o no encontraba uno la solución. Entonces aquí tenemos una gran ventaja utilizando el Excel. Bueno, entonces, una vez cumplí yo esto, los valores que tengo arriba y abajo los voy a copiar. Les voy a pegar aquí nada más. Entonces ya cumplí el primer criterio, que era convertir el 2 en 1. La siguiente regla dice que debo de convertir en 0 todos los valores que... Pensé que era mi internet, pero creo que se quedó el ingeniero sin congelado. Sí, yo también pensé. Sí, fue el Inge. Sí, fue el Inge. La señal ha estado muy mal, ¿verdad, compañeros? Todo el día. Compañeros, aprovechando ahí, deberíamos hacer un grupo donde estemos todos para cualquier información o algo, no sé.
para que no nos suceda lo que nos ha pasado en el curso de mercadotecnia. Sugerencia.